Vale. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, le damos por permitirnos estar aquí reunidos en este santo sábado para poder glorificar su nombre y para poder aprender lo que se nos quiere decir en esta mañana. Le pedimos que nos pueda ayudar, Señor, a que cada día podamos caminar por la senda de justicia y que cada día nos podemos aferrar a su mano, Señor. Guíe de aquellas personas que lo siguen, Señor, que a pesar de sus luchas y de sus debilidades, están ahí al pie del cañón, Señor, guárdelas y ayude a aquellas personas que aún no lo conocen para que este mensaje pueda llegar. Bendiga a los que no han podido venir, Señor, para que puedan seguir adelante y ayúdenos a que cada día, cada cosa que aprendamos podamos ponerla en práctica. En el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado a los presentes y a los que nos ven por la web. Esta es la lección número 12, ya creo que es la penúltima de este trimestre. Y seguimos estudiando a Pablo. La semana pasada estudiamos cómo fue su llamamiento y cómo inició su obra. Tuvimos una muy buena escuela sabática, sacando lo que estuvo presentando Ángel. Y esta semana pues también hay cosas muy buenas que destacar, sobre todo algunos versículos de la Biblia. Se nos titula Pablo, misión y el mensaje. Y el versículo para memorizar nos dice, y es un versículo que a mí siempre me ha gustado mucho, y bueno, me lo había aprendido, pero ya se me olvidó, pero es un muy bonito versículo. Hermanos, nos dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto lo encontramos en Filipenses 3, del 13 al 14. Pablo tenía muy claro que no se consideraba perfecto. Pues claro, no sabemos que era un ser humano y a pesar de que estaba muy cerca de Dios, pues él miraba la perfección de Cristo y se miraba a él y comparaba y claro, no eran comparables. Y entonces, pero decía que él proseguía la meta, a pesar de que fallaba y de que no se sentía perfecto, proseguía la meta porque sabía que un día lo iba a alcanzar y que seguía esa meta que era el poder estar con Cristo, el poder tener la vida eterna. Y olvidaba lo que queda atrás. ¿Qué es lo que pasa a veces con nosotros? Que pecamos y supuestamente pedimos perdón, pero ese pecado lo seguimos arrastrando. Seguimos pensando que Dios no nos ha perdonado, seguimos pensando que ahí está eso, que no nos deja totalmente vivir en paz. Pero cuando llevamos nuestros pecados a los pies de Cristo y nos arrepentimos con sinceridad, Dios perdona ese pecado y nos dice que lo echa al fondo del mar. Y nosotros no, nosotros vamos y lo volvemos a sacar. Entonces, ya lo hemos hablado aquí en alguna lección o predicación, que cuando pedimos perdón por ese pecado, y claro, tratamos de no volverlo a hacer, pues ya está perdonado y que debemos de olvidar y, como dice Pablo, dejarlo atrás y proseguir adelante a la meta. Nos dice aquí, en esta parte del sábado, con los antiguos profetas, la historia judía y la vida y las enseñanzas de Jesús, Pablo desarrolló el concepto de la historia de la salvación, centrado en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Por sus antecedentes culturales en el judaísmo y en la sociedad greco-romana, Pablo pudo separar el evangelio de las complejas prácticas de la vida judía y volverlos accesibles al mundo cultural. Pablo era tenía una inteligencia y un don que sabía muy bien separar las culturas de donde se encontraba. A los griegos les predicaba, como ya lo vamos a ver, con algo conocido de su cultura, y a los judíos no les podía predicar de la misma manera que les predicaba a los griegos, aunque siempre su tema central era Cristo, era la crucifixión y la resurrección de Jesús. Pero lo hacía de una manera tan sabia y tan elocuente
que llegaba el mensaje. Y es lo que pasa ahora en nuestra sociedad. Si yo voy a la China, por ejemplo, no les voy a predicar como les predico en Latinoamérica, por ejemplo. O si yo vengo aquí, no voy a predicar de la misma manera que predico en Latinoamérica, porque no van a entender y no van a creer. Entonces, cada cultura tiene diferentes enfoques, pero siempre predicando la verdad. Veamos que Pablo decía que cuando estaba con los judíos se hacía judío y cuando estaba con los griegos se hacía griego, pero nunca comprometía la verdad. Eso sí, la verdad siempre iba, nunca la comprometía. Las cartas de Pablo a los creyentes dieron fe a sus vidas, tocaron temas doctrinales y prácticos. El apóstol dio consejos, animó, amonestó. También habló de temas personales, de relaciones y de la vida de la iglesia, pero el tema principal fue Cristo y este crucificado. Pablo no solo escribió, él fue el más conocido como misionero apostólico por excelencia. Llevó el evangelio desde Siria hasta Italia y tal vez a España. En una década, Pablo estableció iglesias en 4 provincias del Imperio Romano. Y ahora dice que estudiaremos la visión y el mensaje de Pablo. Pablo llegó a muchos lugares en ese tiempo, de ese mundo conocido. Y su mensaje ha traspasado el tiempo y las culturas, porque hoy en día, bueno, es uno de los grandes apóstoles, pero es el más mal interpretado que hay. Porque si vemos el mundo protestante, totalmente malinterpreta a Pablo con muchas cosas que decía. Bueno, no sé si alguien quiere comentar, porque parece una conferencia que estoy dando. Si quiere comentar algo acerca de esta primera parte, bien puede agarrar el micrófono. Si no, pues continuamos. Bueno, yo diría que aquí muestra cómo él pues predicaba la verdad presente para su tiempo. Y cómo el tema principal fue Jesucristo y este crucificado, ¿no? Y eso era lo que pasaba a su alrededor, lo que había pasado a su alrededor, y era lo que estaba aplicando a la vida diaria de la gente y lo estaba haciendo entender. Y tanto cuando iba a griegos como a judíos siempre hacía referencia al concepto Dios y a qué Dios estaban adorando en realidad y cuál era el Dios verdadero, ¿no? Un Dios que es vivo, ¿no? Que ha resucitado. Entonces, un poco entender que eso aún lo tenemos que predicar, pero que tenemos que aplicar la verdad presente, actual, a esta, porque todo va sumando sin negar lo anterior, ¿no? Sí, es que veo que también la lección se centraliza mucho en eso, bueno, en lo que hoy dice el mundo también protestante y ahora incluidos los adventistas. Hay que predicar, hay que centrarlo en un mensaje cristocéntrico y solo hablar de Cristo en la cruz y de su amor por nosotros. Pero no vamos más allá de que en esa verdad se encierran todas las verdades, como ya lo hemos estado viendo y analizando en muchas lecciones y en muchos de los temas que damos aquí. No solamente es decir, Cristo murió por nosotros y ya está. De ese punto podemos enfocar toda la Biblia, porque vemos que llega siempre a ese mismo punto. Pero en sí, como dice Ángel, la verdad presente en ese momento en el que estaba Pablo era predicando que Cristo había muerto porque acababa de suceder hace algunos pocos años y había resucitado. Pero ahora, en el tiempo de nuestros pioneros, ¿cuál era el mensaje que se tenía que predicar? Y en nuestro tiempo, ¿cuál es el mensaje que se tiene que predicar? Cada época tiene un mensaje específico. Y hoy en día, lo que más nos toca predicar es que Cristo murió por nosotros, resucitó y va a venir por nosotros. Entonces, su segunda venida, en el contexto de la resurrección y crucifixión, y que ya hemos visto cómo es un simbolismo cada uno de ellos. Nos habla en la parte del domingo los griegos y los judíos. Quiero que alguien me busque 1 Corintios 1, del 22 al 24 y lo lea, por favor. 1 Corintios 1, del 22 al 24. Sí, tienes que encenderlo de...
Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Veamos aquí que cómo presentaba Pablo, cómo iba enfocando los dos puntos. Bueno, en este caso estaba hablando de judíos y griegos. Lo que la lección nos destaca es que el pueblo de Israel, Dios le dio muchas señales en el desierto, grandes milagros, vieron grandes manifestaciones de poder y generalmente era con lo que se relacionaban. Mientras que los griegos, su herencia filosófica y científica, los griegos buscaban una base racional para las creencias, algo que pudiera satisfacer la sabiduría humana, porque ellos vivían en eso, siempre buscaban sabiduría y esa era su cultura. Entonces, Pablo les enfocaba los dos puntos y entonces al final nos dice, mas para los llamados así judíos como griegos, cuando conocían de Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ambos obtendrían lo que buscaban si realmente aceptaban a Jesús. Cuando Pablo predicaba a los judíos, dice, basaba sus sermones en la historia de Israel, vinculando a Cristo con David y enfatizando las profecías del Antiguo Testamento que señalaba a Cristo y su crucifixión y resurrección. Es decir, comenzaba con lo que le es familiar, con lo que creían y desde ahí procuraban llevarlo a Cristo. Para los gentiles el mensaje incluía a Dios como creador, sustentador y juez, la entrada del pecado en el mundo y la salvación por medio de Jesucristo. Pablo tenía que trabajar desde un punto de vista diferente del que usaba con los judíos o con los gentiles que creían la fe judía. En todos casos, su meta siempre era llevar a Jesús. Pero ¿qué pasa hoy en día en nuestra sociedad o en nuestro mundo cristiano, por así decirlo? ¿Cómo se enfocan los mensajes a cada lugar? ¿Por qué no se tiene éxito? Por ejemplo, aquí en la parte occidental, en la parte europea, ¿por qué no llega el mensaje a un mundo ateo? Porque no se le está dando el enfoque que realmente se le debe de dar. Por el dinero. Y por el dinero, dice Mar. Aquí hay una forma de pensar muy distinta de la que hay, por ejemplo, en Latinoamérica o de la que puede haber en la zona oriental. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez estábamos en algún retiro de la iglesia y nos vino a predicar no sé si creo que era laico, no era pastor, o no me acuerdo si era pastor, que era uruguayo, y él andaba de misionero en todo el mundo, y entendía más o menos esto que se está hablando aquí, y nos decía que cuando le tocaba ir a la India, por ejemplo, ellos decían, ¿cómo les vamos a presentar el evangelio a estas personas? Porque esta gente tiene tantos dioses y tiene tanta espiritismo en lo que predican. Entonces, ¿cómo? Y buscaron. Entonces dice que le pidieron dirección a Dios y encontraron una forma de entrar a estas personas. Y entonces hicieron algunas convocatorias, dice ahí, entre la gente de un pueblo que estaban, y les hicieron unas pequeñas pancartas. Y el mensaje que les llevaron es que ellos traían un nuevo Dios, un Dios diferente a todos los que tenían. Y que si querían conocerlo, pues vinieran. Y como estas personas están tan deseosas de más dioses y más dioses, pues de esa forma le pudieron entrar y pudieron hacer una muy buena obra. Porque la gente empezó a conocer que ese Dios que ellos le presentaban era muy diferente a todos los dioses. Y que realmente cambiaba todo lo que ellos tenían en malo. Y realmente que me gustó mucho esa experiencia y a veces siempre la cuento porque es de la forma en que Dios quiere que vayamos, que seamos un poco astutos y inteligentes para poder presentar el Evangelio. ¿Quieren comentar? Pueden. Quería comentar que entendiendo
la presentación de Jesucristo crucificado como la verdad presente para el tiempo de Pablo, leemos el versículo 23 que dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, o sea, la verdad presente, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cuál sería el símil de judíos hoy? De los judíos hoy. ¿Cuál sería el símil de los judíos hoy? ¿No sería la iglesia militante? Es mi pregunta. ¿Y los gentiles o griegos, según qué traducciones? ¿Cuáles serían los griegos hoy? El resto del mundo. Los ateos, el resto del mundo. O simplemente los que tienen una mala adoración a Dios o otros dioses, ¿no? Sí. Por lo tanto, fijaros, tropezadero para los que se supone que fueron iglesia elegida y no están haciendo lo que tienen que hacer. Sí, hay un simbolismo. Y locura para el resto del mundo. O sea, fijaros las dos reacciones interesantes, porque creo que todos nosotros las hemos sufrido en nuestras carnes y las podemos asociar fácilmente. En cambio, aquellos que la reciben y la abrazan, es salvación y vida, es abrazar o rechazar. No hay un término medio, ¿eh? Es eso que dice ahí, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque cuando una persona que, por ejemplo aquí, que no cree y conoce el Evangelio de verdad, ya aquí hay algunos presentes que antes no creían, ahora creen, ven que realmente la sabiduría de Dios sobrepasa totalmente todo lo que han conocido atrás, sobrepasa todo. Y igual cuando, por ejemplo, lo que hablaba Ángel, la iglesia militante, que en sí sería los adventistas, conocen el verdadero mensaje, el mensaje inicial con lo que la iglesia comenzó, realmente ven que el Dios es tan maravilloso, que lo hace todo tan bien, que al final llegas a las conclusiones que estamos llegando. Pero cuando te cierras totalmente, tanto de un bando como del otro, Dios no puede hacer nada más. Porque no puede actuar a la fuerza ni entrar en tu mente a la fuerza. Tú tienes que darle cabida. Seguimos con la parte del lunes. Los soldados y los atletas. Vamos a ver, buscar 1 Corintios 9, del 24 al 27. Y nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Y aquí hay unas lecciones tan importantes. Bueno, lo que está enfocando ahora la lección es que Pablo les hablaba en el lenguaje que ellos entendían. Si estaba tanto con griegos como con romanos, ellos se identificaban con esto porque era la competencia, por ejemplo, en Grecia, en ese momento, era por lo que la gente estaba. Bueno, y ahora no dista mucho, porque hoy en día también hay mucho, el deporte está totalmente arraigado en cada una de nuestras sociedades. Y también con la lucha y con la pelea. Pero quiero destacar aquí que Pablo utilizaba esa alegoría para presentar de que si una persona que está en una competencia hace todo porque quiere llegar al premio, que es al primer lugar, que es lo que hacen hoy día también los atletas y jugadores y tantas personas, se disciplinan para poder llegar a esa meta, porque si no se abstienen de algunas cosas que no le permiten desarrollarse bien, tanto físicamente como mentalmente, entonces no van a llegar a ese primer premio. Entonces nosotros como cristianos, ya me acuerdo de las presentaciones que hice, la preparación para un soldado del fin. Si nosotros no nos preparamos de esa manera
y no dominamos nuestro apetito, como hace referencia aquí en los comentarios bíblicos de Nahuaya sobre ese versículo, si no nos abstenemos de todo, pues no vamos a llegar al premio. Y nosotros vamos por un premio mucho más allá, que es algo de este mundo, por una corona incorruptible, por la vida eterna, por la felicidad, al fin y al cabo. Y por poder ver a Cristo, que esa es nuestra más, este es nuestro más anhelante sueño. Si alguien quiere comentar acerca de este versículo, puede. Ahí están un poco callados. Yo quería comentar respecto al 2 de Timoteo 2:5, porque ahí dice, no es coronado sino lucha como, de acuerdo con las normas. O sea, no vale llegar primero empujando a los demás, ni machacando, ni... O sea, había que cumplir unas normas, y ahí hace una referencia clara a los 10 mandamientos, y por lo tanto yo creo que quien lea esto, cualquier iglesia protestante que lea esto, tiene que ver que evidentemente no puedes correr sin normas. Así es. Y solo puedes llegar a la meta si corres con las normas en la mano, y los mandamientos son 10, ¿eh? Creo que en alguna parte de la lección también nos habla, creo que es el día siguiente, Sí, ahora sí. cuando viene, habla del resumen, ¿no? Resumen de eso, sí, ya lo comentaremos. Y también lo que estás diciendo es interesante, porque también si Pablo está comparando un atleta o un soldado con un atleta cristiano, por así decirlo, hace esa alegoría, entonces quiere decir que un atleta en ese tiempo se abstenía de lo que ya decía, de comidas que no eran adecuadas, se ejercitaba para poder tener resistencia. Y hoy en día el mundo protestante dice que no importa lo que tú comas, porque Dios ya todo eso lo abolió y ya puedes comer lo que quieras. Y por lo tanto, entonces, ¿por qué hablaba Pablo de abstenerse a muchas cosas para poder llegar a esa meta? Él tenía muy, muy claro que solamente obedeciendo las leyes de la salud en nuestro cuerpo podíamos llegar a hacer lo que Dios quiere que seamos. Pero si en cambio, como el mundo hoy en día protestante dice que hay que comer de todo, te puedes preparar tú comiendo lo que sea. Si hoy vemos muchas personas, ¿tú crees que una persona que tiene una salud dañada debido a lo que come y debido a los malos hábitos, cuando venga, bueno, ellos no creen en la persecución antes de sí, pero cuando venga la prueba difícil, esa persona va a poder sostenerse en pie, no va a aguantar ni llegar a la esquina, porque no se ha cuidado. Entonces, bueno, ya veremos en la parte de Pablo y la ley, cómo Pablo hacía referencia a varios tipos de leyes, pero la ley moral era la que él siempre destacaba como la válida en ese momento. Nos habla aquí, busquemos 2 de Corintios 10, 4 y 5. Alguien que me busque Efesios 6, del 10 al 18. Y 1 de Timoteo 6, 12, otra persona. Y me lo lea, porque hay cosas interesantes aquí también. 2 de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, aparte aparte de lo que habla aquí, que está comparando también la carrera del cristiano como con una lucha, que en ese tiempo había este tipo de competencia, que hablando que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales, poderosas para destrucción de fortaleza. Aquí dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando tú presentas la verdad, pero la verdad auténtica de la Biblia, puedes derribar cualquier argumento, que ya sea un ateo, que ya sea un budista, cualquier persona te quiera presentar.
y entonces entiende que el conocimiento de Dios va mucho más allá del conocimiento de este mundo. Y me pareció interesante esa que diga derribando argumentos, porque por ejemplo ahora con lo de la fecha de la segunda venida, hay muchas personas que dicen que empiezan a decir que no, que esto no tiene base, que no es cierto, que son herejías y no sé qué. Pero nunca lo hacen con un argumento sólido que realmente derribe este argumento de la verdad. Siempre se van por cosas que realmente no son. Tropezadero. Claro, depende. Claro, para ellos tropezadero. O sea, por argumentos están, digamos, pues superados, pero es tropezadero. O sea, hay algo en su corazón, hay algo que les impide aceptarlo. Una unión con el mundo que no saben, algo hay, ¿no? Recordemos que los de la Odisea no saben que están ciegos, no lo saben. Entonces hay un proceso en cada uno en el que el Espíritu Santo y nuestra oración por ellos tiene que hacer su trabajo, ¿eh? O sea que, bueno, simplemente eso. Así es. Le tienen tanto odio y terror a este mensaje que lo defienden su postura de una manera tan poco cristiana, por así decirlo, porque, por ejemplo, en todos los comentarios que le han dejado a Víctor, algunos rechazando lo de la fecha, pues de cristianos no tienen nada, porque insultándolo hasta donde ya no, supuestamente en el nombre del Señor. Como que digamos que los del mundo islámico matan en el nombre del Señor y ellos se consideran buenos. Entonces, lo mismo es, si tú insultas a una persona solo porque crees que está equivocado, lo estás haciendo bien. Claro que no. Efesios 6, del 10 al 18, Pablo nos va hablando de, utilizando este mismo concepto, nos va diciendo que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Y cuando vienen personas así a nosotros o nos insultan o nos dicen hasta de lo que nos vamos a morir, pues hay que entender que detrás de esta persona hay algo más que carnal. Hay una lucha espiritual. Es el enemigo que está detrás motivando a esta persona para destrozarte y para hacerte caer y para que te vayas abajo. Y entonces por eso siempre debemos de recordar que nuestras luchas no son contra la sangre, sino que nuestras luchas son espirituales, van más allá de lo que nosotros podemos ver, que es el enemigo que está ahí tratando de derribar el pueblo de Dios. Y después nos dice que tomemos la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos de la verdad, vestidos de la coraza de justicia, calzaos vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Si tenemos fe, nada puede llegar a nosotros, porque ese es un escudo que nos protege de todos los ataques del enemigo. Y si tenemos fe que Cristo viene y que más allá de todo el sufrimiento va a haber un mundo mejor, entonces todo lo demás nos parecerá algo temporario que pasará. Y tomad el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y pues Ángel puede comentar más acerca de ese versículo porque ya lo estamos presentando en el taller de oración, que cómo nos muestra y nos lleva a que la oración debe de ser en todo el tiempo. No necesariamente que estemos de rodillas todo el tiempo,
pero estamos en ese espíritu de oración que llama el Enahuay, que estemos con nuestra mente puesta en el cielo, hablando con Dios cuando no estamos haciendo alguna cosa que requiera concentración, hablando con Dios y rogando y pidiendo siempre, porque el enemigo está ahí. Cada mínimo descuido que nosotros tengamos, el enemigo lo aprovecha y se mete. Y claro, y ahí es más difícil poder seguir adelante si dejamos esas puertas abiertas. Pues ahora vamos a pasar a lo que es la parte de Pablo y la ley, de qué es lo que realmente quería decir Pablo con muchos versículos controversiales que no se entienden de qué es lo que está hablando porque solo se agarran ciertos versículos. Y el contexto de ese versículo no se lee, se deja de lado porque es más interesante decir algo que a mí me conviene y no realmente lo que yo debo hacer porque no lo quiero hacer. Nos dice en Romanos 3:31, luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿De qué ley está hablando ahí? Si alguien quiere decir algo. Los mandamientos, ¿no? De la ley moral de Dios. De esa ley que fue escrita con su dedo y que nunca, nunca, nunca ha sido invalidada. Y que hoy el mundo protestante dice que fueron clavados en la cruz. Pero más que todo fue clavado uno de ellos, que es el día sábado. Porque si tú vas y le dices, bueno, si la ley fue invalidada, pues ahora puedo matar a tu hermano, puedo robar, puedo llevarme a tu mujer y cualquier cosa. Pero no, dice, y empiezan a poner excusas. Y no es lo mismo, y no está el sábado también ahí implícito. No, quería comentar que es interesante que esto esté escrito en Romanos 3:31. Bueno, es como curiosidad solo, que es, bueno, el 3 ya sabemos lo que significa y el 31 pues también, ¿no? Y sumando todos los números da 7, que también es el séptimo día, séptimo milenio, y está hablando de la ley y unirla con la fe, ¿no? O sea que creo que es muy significativo también. Sí. Aquí quería leer una cita de Elena White acerca de este versículo de Romanos 3:31, de que Pablo claramente ahí, que si por la fe, porque somos salvos por fe, por gracia, vamos a invalidar la ley, lo que muchos dicen ahora, nos dice que no, que confirmamos esa ley. Nos dice aquí, el enemigo siempre ha trabajado para desunir la ley y el evangelio, pero ellos van tomados de la mano. Honramos tanto al Padre como al Hijo cuando hablamos acerca de la ley. El Padre nos dio la ley. El Hijo murió para magnificarla y hacerla honorable. Es imposible que exaltemos la ley de Jehová a menos que nos aferremos de la justicia de Jesucristo. La ley de Jehová, dice, es el árbol. El evangelio son los capullos fragantes y el fruto que da. Los dos van unidos, porque si tú amas a Dios, vas a cumplir lo que Él te ha mandado en su palabra. Y si tú crees que te salvó y estás agradecido por ello, vas a cumplir lo que te manda, no vas a desobedecer. Nos habla aquí, en las cartas de Pablo, la palabra ley aparece unas 130 veces y en el libro de Hechos unas 20 veces. Pablo quería que sus oyentes y sus lectores comprendieran que la ley tenía varios significados, especialmente para los judíos. Las leyes, como los 10 mandamientos, están en vigencia para todos en todos los tiempos. Pero Pablo no considera obligatoria para los cristianos otras leyes del Antiguo Testamento y de la cultura judía. Esta era la ley de la cual Pablo hablaba cuando decía que ya no tenía efecto en nosotros. La ley que Cristo había abolido en la cruz, que sería la ceremonial, porque ya no tenía sentido. Si Él era el Cordero Pascual, si se había sacrificado, pues ya no tenía sentido que siguieran sacrificando corderitos, si a Él ya lo había hecho de una vez y para siempre, y había totalmente quitado lo que era el sistema de sacrificio. A esas leyes rituales, ceremoniales, es lo que Pablo hace referencia cuando dice que ya no tienen validez
después de la muerte de Cristo. Él usó la palabra ley en forma amplia, ya que fuera para las ceremonias religiosas, las leyes civiles, las de la salud o la purificación. Escribió de estar bajo la ley y de estar libre de la ley. Describió una ley del pecado, pero también una ley santa. Mencionó la ley de Moisés, pero también la ley de Dios. Aunque esto pueda parecer confuso para los no judíos, los cristianos judíos entenderían por el contexto a qué ley se referían. Y recordemos que Pablo hablaba mucho a los judíos, y los judíos en este tiempo pues estaban en esa transición de no entender que los sacrificios y que todo lo de la circuncisión y todo eso ya no tenía sentido, y entonces buscaba darles a entender con su lenguaje, como lo hemos estado hablando, que esa ley ya no tenía validez, pero siempre aclaraba que la ley moral, los 10 mandamientos, estaba ahí en vigencia. Y eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Romanos 13, del 8 al 10. Si alguien lo puede leer. Y del 21 al 24. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Es más claro o hay que ponerle? Es que yo la verdad es que no entiendo cómo cosas tan claras, que están dichas de una manera tan sencilla, la gente no lo puede entender y empiece a hacer tantos... Sí, bueno, eso es, tienen un velo ahí que no se puede quitar. Tan claro, y en cambio decimos que no es cierto. Y el 2 del 21 lo leíste. Léemelo, por favor, del 21 al 24. Romanos 2 del 21 al 24. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sí. Es una declaración de lo que ahora el mundo protestante hace en ese versículo. El nombre de Dios es blasfemado, dice, entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito, porque decimos de que no hay ley, por lo tanto, entonces, si Pablo decía que la ley había sido clavada en la cruz, como dicen ellos, ¿por qué dice que no se ha de hurtar? ¿Por qué dice que no se ha de adulterar? ¿Dónde está eso? En los 10 mandamientos. Y si se jactaban de la ley y la deshonraban, que en este caso estaba hablando de los gentiles, creo, entonces blasfemaban el nombre de Dios. Cuando decimos que no hay ley, estamos blasfemando el nombre de Dios, porque Dios es la ley. También ya lo hemos visto. Primera de Corintios 7 al 19. Que alguien lo pueda leer también. Que hay una cita que quiero leer. La circuncisión es nada, y la incircuncisión es nada. Lo que importa es la observancia de los mandamientos de Dios. Ahí está. Ahí está más claro. Y yo me pregunto, y entonces, ¿qué interpretación le dan a esos versículos? Esos versículos no necesitan interpretación, porque son clarísimos, cuando hablan de que no hay ley.
Y Romanos 13:11, que es el justo después del que ha Ajá, leído antes Tony, ajá. dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, basta de tonterías. Es hora ya de dejar de soñar, dejar de sentarnos, Sí. dejar de hacer obras vanas y empezar a entregarse a Dios como Él quiere. Porque si lo hacemos como nosotros queremos, nos vamos a asar en el lago de fuego. Así es. Efesios 4:25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablando de que no hay que mentir, y en el 10 mandamientos dice que no tenemos que mentir. Entonces, ahí estaba una vez más confirmando que la ley estaba en vigencia en ese tiempo. Es que hay una cita que yo quería leer. Cabe recordar que no es que los protestantes digan que la ley no se debe cumplir, sino que dicen que la ley se resume en dos. dos, Bueno, sí. que se resume, no, que la ley son 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y aquí lo dice claramente, en 13:9 dice, en esta máxima se resume. Se resume, es que es claro. O sea que... Y está hablando de la parte de los mandamientos, que son los seis finales, digamos, la segunda parte de los 10 mandamientos, que son dedicados a la relación entre un hombre y su prójimo. O sea que creo que, bueno, simplemente es buscar en la palabra de Dios y ver si hay algún punto en el cual esto sea lo contrario, pero no vamos a encontrar nada parecido. Sí, pero es que también algunos dicen que la ley ya, que ahora salvo, siempre salvo. O sea que tú puedes hacer lo que quieras y Dios te perdonará. Vas a rodillas y te pide perdón. Y vuelves a hacer lo mismo y vas a rodillas y te pide perdón. Y entonces cuando nos dice, sed perfecto como vuestro Padre es perfecto, ¿dónde está que vamos a ser perfectos así? Es una creencia orientalista, porque para ellos el mal forma parte de la vida y el mal se complementa con el bien y es necesario. Por lo tanto, ellos lo que están diciendo, eso que dices tú, están dándole la razón a esto, Sí. a que el mal fue creado por Dios, y no es cierto. Dice aquí que Pablo percibía que las leyes ceremoniales que indicaban cómo debían acercarse a Dios por medio del sacerdocio, santuario y los sacrificios dejaron de ser válidas después de la crucifixión, lo que ya habíamos dicho. Habían servido en su tiempo, pero ahora ya no se necesitaban. Este punto fue más claro después de la destrucción del templo. Con la ley moral de los 10 mandamientos, el tema era diferente. Pablo citaba algunos de los 10 mandamientos y alude a otros, como demandas éticas universales para todos judíos y gentiles. Habiendo escrito cómo practicar el pecado, Pablo no iba a rebajar la ley que define qué es pecado. Hacer eso sería tan ilógico como decirle a alguien que no viole el límite de velocidad, mientras que al mismo tiempo le decimos que los carteles de velocidad de límite ya no son válidos. Es algo tan ilógico como dice ahí, está bien representado. Y Ahora para resumir lo de la ley, 1 de Juan 2:4 es imposible de llevar la contraria. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no es en él, no está en él. Así O sea, es, no hay más. no hay más. O se guarda los mandamientos o no lo conocemos a nuestra manera y tenemos a Baal, no a Jesús. Así es, totalmente. En la parte del miércoles nos habla de la cruz y de la resurrección, que eran el tema central de Pablo en cada una de sus predicaciones. Y más él, que como ya vimos en la escuela sabática pasada, pues fue uno de los que encarcelaba y insultaba y maltrataba a aquellos que predicaban precisamente esto, que Cristo había muerto, que era el Mesías y que había resucitado. Y este tema siempre, por eso dice en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Tenía tan clara lo que era la vida para él, que dice que se había propuesto no saber absolutamente nada del mundo, sino a Jesucristo y a este crucificado. Que su tema principal, lo que a él lo movía era esto, era saber que Cristo había venido por nosotros a morir
y había resucitado y que nos estaba preparando un hogar para porque Él había prometido volver. Y nos habla aquí que no hay dudas que la cruz de Cristo era el central en todo lo que Pablo vivía y enseñaba. Sin embargo, Pablo no enseñó la cruz en un vacío, lo hizo en el contexto de otras enseñanzas. Y una de ellas, tal vez la más estrechamente vinculada a la cruz, fue la resurrección. Sin la cruz habría sido en vano. Y volvemos otra vez a lo que hablábamos al principio, que a veces tomamos ciertos versículos, ciertas citas de Ellen White que parecen decir que solamente debemos de predicar esto y ya está, y el mensaje cristocéntrico, que Cristo murió por nosotros, que Cristo nos salvó, y lo demás, el Apocalipsis y todo eso ya no caben en esto. Y ya hemos visto que en la cruz van encerradas, como decíamos todas esas demás verdades, porque Cristo era la profecía andante en ese momento. Cuando Él vino, se cumplieron todo lo que Él había dicho acerca de Él mismo. Primera de Corintios 15, del 12 al 22, si alguien lo puede leer. Y aquí está la cita. 15 del... Hablando de la resurrección. Ahora bien, si se predica que Cristo... Sí. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco vuestra fe. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado? Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria y todavía estáis en vuestros pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre nosotros como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues si así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Amén. No, en ese tiempo también Pablo predicaba a los saduceos que no creían también en la resurrección, y por eso va explicando y hablando acerca de que si Cristo no resucitó, pues vana es totalmente nuestra creencia en Él. Por eso dice, si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres, porque ¿quién quiere pasar el resto de su vida en este mundo lleno de pecado y de tanta degradación? Nadie. Entonces en vano seríamos los más miserables si Cristo no hubiese resucitado, que era como lo mandaba la palabra de Dios, y por lo tanto se completaba totalmente la salvación. Pero también hay otro versículo que quiero destacar, bueno, el 21 y el 22 dice, y por cuanto la muerte entró por un hombre, que fue por Adán cuando cayó, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Y quiero leer una cita
que aparece acerca de ese versículo, porque ayer teniendo una plática en el grupo acerca de la naturaleza de Cristo, que por cierto queremos hacer ese tema, pero es que van saliendo otros temas y ya como dice Víctor, no es cuando Él quiere, sino cuando Dios lo decide. Pero sí es necesario darlo porque hay tanta confusión, e incluso en personas que siguen las conferencias, que también están confundidas, y porque ayer platicaba con otra persona, no con el del chat, sino con otra persona que me decía que está confundida, que por un lado le dicen una cosa, pero el otro lado le dicen otra cosa. Entonces le digo yo, a veces lo que pasa es que nos dedicamos a estar viendo tantos temas, tantos pastores, un pastor de aquí, el otro predicador y vamos, a ver, que no digo que no lo podamos hacer, pero por estar haciendo eso, descuidamos totalmente nuestro estudio personal, que es la única manera como nos convenceremos de la verdad. Porque si nosotros no estudiamos por nuestra cuenta y solamente estamos alimentándonos de lo que otros predican, no vamos a identificar quién está en la verdad y quién está en el error. Entonces le digo, es más beneficioso para nosotros dedicarle más tiempo al estudio personal de la Biblia, dirigidos por el Espíritu Santo, que es el que nos va a convencer, que estar viendo tantos predicadores, por muy elocuentes y grandes teólogos que aparezcan y que dicen toda la verdad. Que a veces no es cierto que dicen toda la verdad, que siempre tienen sus fallos. Me gustaría recordar lo que estuvimos presentando la semana pasada. Sí, por eso salió el tema. Si demostramos y hemos demostrado que tanto el costado traspasado de Jesús como la costilla de Adán son la misma cosa, cuando a Adán le fue quitada la costilla, fue cuando aún era perfecto. Y Cristo fue perfecto hasta la muerte. Y eso es lo que tendríamos creo que es una parte importante a recordar. Luego él mismo resucitó. Y Adán, evidentemente, lo único que hizo fue generar iglesia, ayudar a generar iglesia con Eva, pero no pudo hacer otra cosa que traspasar el pecado a las siguientes generaciones. El resultado es totalmente diferente, pero creo que la comparación es clara. Si Dios quiere, vamos a poder presentar todas las comparativas que hay entre Adán y Cristo, y vais a ver que son muchísimas, muchísimas, hasta llegar a la conclusión de que evidentemente vivió al mismo tiempo. Es que no hay otra conclusión, 33 años y medio. Pero bueno, ya en su momento lo podemos ver. Yo no he visto el debate en el grupo, o sea que, bueno, en todo caso le echaré un vistazo. Sí, fue eso porque una persona me preguntó que ¿por qué Ángel dice que Cristo vino con la naturaleza de Cristo antes de la caída? Pregunta. Sí, naturaleza de Adán, sí, antes de la caída. Entonces yo le empiezo a explicar un poco. No, pero es que esta persona dice lo contrario y entonces yo estoy confundida. Entonces, bueno, le digo yo, y le empecé a explicar un poco y les digo, hay que estudiarlo por nosotros mismos y pedirle dirección a Dios porque es el único que nos puede convencer. Pero y después, por otro lado, se dio una cita ayer, creo que fue el día de ayer, que San la colgó, que cuelga varias citas, pero en una última venía una cita que parecía decir lo que esta persona decía, pero que se lee como uno quiere o como uno pretende ver las cosas y no se lee en el contexto que es la cita. Es lo que pasa con las citas de la fecha también. Agarramos una pequeña cita y esta cita dice esto y no hay más, pero no vemos el contexto en el que está hablando. Mira, voy a decir una cosa y creo que con eso vamos a quedar, yo creo que bastante tocados. ¿Cuándo se le quita la costilla a Adán? ¿En qué momento? ¿Cómo estaba Adán? Dormir. De pie, estirado, despierto, dormido. ¿Cuándo es traspasado Cristo? Cuando está muerto. Cuando está muerto.
dormir y morir no es lo mismo en la palabra de Dios, pues yo creo que hay otra simbología más de paralelismo que no podemos desperdiciar y no podemos obviar. Así es. Y por eso quiero leer esta cita, porque tampoco me voy a extender tanto en este tema, hay que terminar la escuela sabática. Yo no tengo ni mi reloj, no sé qué horas son. No sé, vale. Ya voy a terminar. Nos habla de acerca de ese versículo del 22, que así como Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados, y nos dice, se le da una segunda prueba al pecador. Cristo, como representante de la raza caída, pasó por el mismo terreno en el que Adán tropezó y cayó. Si pasó por el mismo terreno en el que Adán tropezó y cayó, cuando Adán tropezó y cayó, ¿qué tenía? Naturaleza impecable, puro, era puro en ese momento. Y si Cristo pasó por ese mismo terreno en el que él pecó y cayó, ¿cómo era Cristo? Como Adán en ese momento. Es que no le veo tanta complicación de entender eso. Y que, porque dicen, pero es que entonces tenía ventaja. ¿Cuál ventaja pudo tener Cristo con esa naturaleza? ¿Qué cuerpo te ¿Qué tocó cuerpo vivir tenía? a Cristo? ¿Qué cuerpo tenía Adán? A ver, ¿Quién estaba en desventaja? Exactamente. Y es por eso que es cuando habla ahí de la raza caída, representante de la raza caída. Está hablando que Cristo se vino en ese cuerpo debilitado por 4000 años de pecado, que estaba que tenía totalmente esa degradación, que Adán no tenía cuando tenía un cuerpo perfecto, que aún no había pecado y que no había pasado tiempo por él. En cambio, Cristo estaba en total desventaja, porque tenía que arrastrar sobre él los 4000 años de pecado. ¿Y qué hizo? Durante 30 años formar su cuerpo y ponerlo en servidumbre, trabajando como carpintero. ¿Alguien ha intentado serrar algo a mano? Intentar sacar una cuña de 2 centímetros de un trozo de madera de pino y decirme quién es el que no suda. 2 centímetros, una cuña de madera de pino. Es impresionante pensar en trabajar a mano la madera. Y eso durante 30 años. Pues Elena White dice que era un hombre muy preparado. Que alguien intente hacer y que vea que Cristo no era también como lo pintan en las películas. Era un hombre fuerte, porque tenía que tener esa resistencia y esa fuerza física y su cuerpo estar a tono para poder aguantar lo que aguantó. Pues fueron 40 días de ayuno. Si alguien pruebe pasar 40 días y 40 noches sin probar un bocado ni beber agua. Y aparte de todo, al finalizar eso, tenía que afrontar esa prueba que tenía que pasar en la tentación que el Satanás le puso. Entonces, para terminar con esta, tal vez no se va del tema porque está hablando del mismo, pero hay algo interesante, una cita interesante que tengo marcada aquí, que la quisiera leer. Dice, cuando los estudiantes de la profecía se dediquen de corazón a conocer las verdades del Apocalipsis, y entonces, ¿por qué ahora se dice que el Apocalipsis no debemos de presentarlo porque infunde miedo, porque no sé qué? En el mismo pueblo adventista. Y tampoco voy a disculpar a los protestantes, pero se les ha enseñado así, pero el pueblo adventista, que se le ha educado desde un principio, que debemos de estudiar la profecía, ella nos dice, cuando los estudiantes de la profecía se dediquen de corazón a conocer las verdades del Apocalipsis, se darán cuenta de cuánta importancia tiene esa búsqueda. Cristo Jesús es el alfa y el omega, el Génesis del Antiguo Testamento y el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Ambos se reúnen en Cristo. Adán y Dios son reconciliados por la obediencia del segundo Adán, quien cumplió la obra de vencer las tentaciones de Satanás y reparar el vergonzoso fracaso y caída de Adán. Los dos Adanes se encontrarán en el paraíso y se abrazarán, mientras que el dragón, la bestia, el falso profeta y todos los que han rechazado las oportunidades y los privilegios que se les dieron a un costo tan infinito y no han vuelto a su lealtad, quedarán excluidos del paraíso. Cuando estudiamos con sinceridad, como dice ahí, las profecías,
veremos que todo lleva a un mismo punto, a Cristo. Y ya para finalizar, nos habla de andar bien con otros. Pablo era un trabajador incansable, con una personalidad fuerte y un propósito específico. Tales personas pueden tener pocos amigos y muchos admiradores. ¿Qué es lo que pasa ahora? Los que se dedican a predicar, a pregonar la verdad, pues tienen muy pocos amigos y tienen muchos más enemigos, porque cuando tú predicas la verdad y esa verdad te confronta a ti con tu manera de ser y te hace ver que realmente estás por un mal camino, entonces tú te ganas enemigos y empiezan a machacarte y empiezan a querer desviarte de esa verdad y tienes más conflictos con aquellas personas que estar bien con ellos. Y yo creo que cada uno de aquí ha pasado por ese tiempo. Ha pasado ya sea en su familia o con sus amigos, ha pasado esa lucha y esa prueba. Y entonces nos va relatando aquí en Hechos 15, del 35 al 41, que Pablo también era una persona sujeta a pasiones, tal como lo era Elías, y que a veces su naturaleza le fallaba, porque claro, era un hombre aún en ese momento, y fue cuando tuvo la confrontación con Bernabé acerca de Juan Marcos, cuando Juan Marcos dijo que no quería, que sentía miedo en ir a donde ellos querían ir. Y Elena White nos lo cita aquí, dice: allí Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbramos a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonara el ministerio porque veía en él cualidades que lo habilitara para ser un obrero útil para Cristo. Y ahí tener a veces un poco de paciencia con las personas nuevas en el Evangelio, darles su tiempo y también entender de que no somos perfectos y que también como Pablo a veces tenemos tanto celo y tanta ganas de predicar su obra que cuando vemos alguna persona que está ahí vacilando, pues nos pasa como a Pablo. Entonces, tener una comprensión de ambos lados. El informe de Hechos revela que Pablo esperaba que sus compañeros perseveraran en los trabajos y los peligros de su misión. Pablo tenía una personalidad diferente que a los otros, y claro, él era tan impetuoso y ya lo demostró aún antes de ser cristiano. Y bueno, eso es más o menos lo básico de que tenemos que intentar estar bien con todos y estar en una unión con Cristo para poder salir vencedores. Y recordar que lo que hablaba esta lección de escuela sabática es que en cada lugar debemos de presentar el mensaje siempre con la verdad, pero de manera en la que esa cultura se pueda identificar con ese mensaje. Porque si presentamos el mismo mensaje de la misma manera en varios lugares, no vamos a tener éxito. Y es lo que está pasando hoy en día con la iglesia que se dice que tiene la verdad. Presenta un mensaje de una manera en la que no vas a llegar a nadie si lo presentas de igual manera en China, en Europa, en Latinoamérica. Entonces debemos de ser un poco inteligentes y buscar la manera de que ese mensaje pueda llegar a cada cultura. Así que Dios los pueda bendecir. Vamos a terminar con el himno final. Bueno, perdona, yo me gustaría comentar un poco lo del viernes, porque, a ver, se cita un proverbio chino. Sí, la teoría del caos. La teoría del caos, el efecto mariposa. A ver, y se habla muy relajadamente del tema y qué bonito y ya está. Pero, bueno, se basa en una teoría científica para explicar los movimientos atmosféricos, que bueno, tiene su cierta lógica, ¿vale? Pero luego se ha llevado al mundo de la vida misma, ¿eh? Que
un pequeño acto en un lugar hace que pues haya un huracán o un tsunami en no sé dónde. Tiene su parte, pero sí que cabe pensar que no una cosa, o sea, eso nos llevaría a una causa-efecto constante sin la mano de Dios en ningún sitio. Es totalmente antidivino pensar que solo dependemos de un acto que nos precede y este del anterior. Porque puestos así, ¿qué pasó antes de la mariposa? ¿No? ¿Qué fue lo que hizo aletear a la mariposa? Entonces no acabaríamos nunca, ¿no? Y eso es lo que también tiene una connotación con la reencarnación, una vida infinita, un efecto infinito. Lo que nos pasa ya viene porque alguien hizo algo hace 3.500 años, ¿no? Y tiene su parte de interés natural, su parte de verdad también, pero no podemos dejar de pensar que hay una mano de Dios y que Dios permite ciertas cosas y no permite otras. No es solo un efecto automático de actos y de causas y efectos. Solo, bueno, me gustaría comentar esto, para que la gente no lo coja con ligereza. No es un proverbio y ya está. Hay un concepto más profundo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por el privilegio que hemos tenido hoy aquí otra vez, de poder estudiar tu palabra, de poder edificarnos como iglesia, de poder dar y de poder recibir. Tu Espíritu, Señor, ha estado aquí, que continúe estando, Señor, en lo que queda de culto. Ayúdanos a estar reverentes y humildes, a sentirnos siempre un poquito inferior a los que están a nuestro alrededor, para poder en mansedumbre escuchar y aprender. Buen Dios y Padre Santo, perdona todas nuestras faltas. Te pedimos todo en el nombre santo